hay una doble vara de medir, hay un doble criterio, un doble lenguaje a la hora de definir lo que es un ejercicio de responsabilidad política, a la hora de definir lo que es una prudencia, un ejercicio de prudencia presupuestaria. Hay un doble rasero a la hora de exigir a sí mismo lo que se exige a otras administraciones, ¿verdad? Y cuando las exigencias son a uno mismo, pues parece ser que es más comprensivo, es más tolerante, es más permisivo a pesar de que las mejoras pues, van a dar una mejor salud que otras administraciones a las que se les exige de manera, yo creo que en algunos casos, urgente. Además, bueno, pues, a los recortes de los servicios públicos esenciales, como a mí me parece que son en el asunto de los transportes, aquí se utiliza todo tipo de eufemismos para el gobierno. Se habla de adecuaciones presupuestarias, se habla de ejercicios de responsabilidad política, de uso racional del dinero público, de adaptación a la coyuntura económica, de actuaciones prudentes a la hora de administrar el dinero público. Y yo me pregunto, ¿qué haría este gobierno rural si tuviese que administrar una institución con un déficit público de un 9%, como ha habido otras administraciones y los gobiernos que han tenido que hacer a los que se les ha acusado de realizar no sé cuántos recortes cuando aquí, con las arcas forales, parece ser que no tienen o si lo tienen muy pequeño, pues acumulamos un recorte en un servicio esencial de 300 millones de euros. Porque nosotros pensamos que las dificultades presupuestarias pues, no pueden ser ni el refugio, ni el parámetro, ni la excusa, ni la coartada para acometer estas dos ejecución de estas dos líneas que entendemos que son fundamentales para Vizcaya. No puede serlo porque según los datos que ofrece la Diputación Foral de Vizcaya, pues las arcas forales gozan de buena salud y por tanto aquí estaríamos discutiendo, deberíamos discutir sobre cuáles son las prioridades a la hora de distribuir los recursos públicos. Por lo tanto, yo creo que existen recursos, la cuestión está en decidir qué se prioriza políticamente a la hora de invertir ese tipo de recursos. Para nosotros el metro pues es una prioridad para Vizcaya, porque evidentemente es un elemento de vertebración y de conexión, es una infraestructura que ayuda de una manera muy notable a unirnos y evidentemente a acercarnos como territorio. Es una infraestructura que entendemos que no puede detenerse, que tiene que continuar su proceso de expansión hasta a través de estos dos proyectos, y lo dije en aquel momento en la interpelación, el Fosterito tiene que llegar al mayor número posible de municipios de Vizcaya, ¿no? Al Partido Nacionalista Vasco le gusta presumir de que vivimos en un territorio y en una comunidad frontera, en una comunidad vanguardista, y cuando uno sale de aquí ve que los territorios punteros, que los territorios vanguardistas tienen el metro como elemento diferenciador. No hay más que ver las grandes urbes europeas y ver que el metro es un elemento fundamental, un elemento que diferencia con respecto a las urbes de segundo nivel. Por lo tanto, si queremos ser un territorio de progreso moderno, si queremos ser un territorio de progreso, si queremos ser un territorio próspero, si queremos competir con la Europa moderna y queremos mirarnos en el espejo de las grandes urbes europeas, pues lógicamente, y además queremos ser fuente de atracción turística, pues lógicamente tenemos que tener una red de infraestructuras que esté a la altura, y para eso es imprescindible tener una red de metro que tenga. Si queremos crecer, si queremos progresar y si queremos evidentemente prosperar en un territorio, es inevitable crecer, prosperar y progresar en materia de infraestructuras. No puede haber una brecha entre una cosa y la otra, porque evidentemente no pasa. Es evidente que quizá tenemos pendientes la ejecución de las líneas 4 y la línea 5 del metro. Como dice la interpelación, son proyectos comprometidos y comprometidos a la ciudadanía desde hace varios proyectos de luego se habla, no se revisan los debates, prácticamente se habla de eso en el Parlamento ya a principios de la década, de esta década. Son proyectos estratégicos que ofrecen servicio a una población de alrededor de 100.000 habitantes, ¿no? Que va a permitir cohesionar Bilbao de manera interna, que va a permitir acercar a Galdakao tanto a Bilbao como al resto de la provincia. Por lo tanto, tenemos en estos momentos a 100.000 vizcaínos que están esperando que les demos la oportunidad de subirse a los vagones del metro. Los vecinos de Recalde y los vecinos de Galdakao llevan mucho tiempo esperando a estos proyectos a realidad. Y seguramente estarán dispuestos a seguir esperando, porque son gente razonable y evidentemente es muy complicado, y ellos saben, y todos somos conscientes de que la ejecución de estas dos líneas de metro no va a ser de hoy para mañana. Pero lo que no podemos es permitirnos, y ellos tampoco creo que lo pueden permitir, es que esta espera sea sin decir, que esta espera sea perpetua y que además no tenga fecha de fin, que de momento no tiene ni siquiera fecha de. Nosotros tenemos la sospecha de que este gobierno foral pues, ha cogido gusto a los recortes presupuestarios en elementos esenciales, y que la crisis
barrio de aquí a 2019, luego de la existencia de los datos, ¿no? Por tanto, esa estrechez presupuestaria que para algunas cosas es única, pues parece ser que luego cuando vemos los números, las previsiones presupuestarias, pues lógicamente no se cumplen. Nuestra composición es bastante sencilla. Simplemente pedimos un compromiso de ti, porque pedimos un impulso a la línea 95 del metro durante esta legislatura. No estamos pidiendo ni siquiera que a lo largo de esta legislatura finalice, tampoco impulsar significa que se comience. Nosotros queremos que se comience, pero lo hemos dejado suficientemente abierto para poder haber llegado a algún tipo de acuerdo. Lo que queremos es que se cumpla lo prometido por la propia ciudadanía, lo que se lleva al gusto diciendo que se va a hacer y que parece ser que no se hace cuando debería estar hecho ya prácticamente a estas alturas. Pedimos que no se defrauden las expectativas de alrededor de 100.000 vizcaínos, que las hemos generado nosotros por las propias instituciones, que rescatemos y desenvolvemos los proyectos que llevan mucho tiempo en el baúl de los pueblos. Y sobre todo lo que pedimos es que se les dé a los vecinos de Bilbao, a los vecinos de Recados, de toda la zona alta de Bilbao y a los vecinos de Galdacano la oportunidad que tenemos nosotros, que es de montarnos los vagones del metro y disfrutar de esta infraestructura que consideramos que es fundamental para el país. Buenas tardes. Bueno, señor Luis, cuando vimos la proposición de norma que usted había presentado, después de la interpelación que había hecho al señor Reyes, pues pensamos, digo, bueno, pues yo creo que no se explicó bien, usted no quiso romper, pero luego pensando, digo, no, está muy claro. Porque usted lo que quiere es cancha en estas juntas, y como a mí no me gusta la cancha, pues vamos a ver. Mire, los socialistas vascos y los socialistas vizcaínos apostamos decididamente por una estrategia de transporte público sostenible como elemento regulador del territorio. Y en el caso de Vizcaya no cabe ninguna duda de que la expansión de sus líneas de metro contribuye a ello. Y señor Luis, señores apoderados y apoderadas, como eso es lo que queremos, nuestra iniciativa recoge un mandato claro para continuar desarrollando la expansión del metro en nuestro territorio histórico, en todo nuestro territorio histórico. Y mire, señor, los socialistas entendemos que estas infraestructuras, todas, el metro de Bilbao y cualquier otra, requieren de seriedad y rigor en sus planteamientos, porque los ciudadanos, si no, se van a creer que lo que estamos haciendo aquí es tomarles en serio. Y por nuestra parte, desde luego. Y de la interpelación que usted ha planteado, que planteó en el pasado pleno de control, y de la propia intervención que ha hecho usted hoy aquí, se desprende de su planteamiento, hay de todo menos seriedad y rigor. Mire, a punto de finalizar el año 2014, todos pudimos ver cómo el proyecto de presupuestos del Gobierno vasco no contemplaba el impulso de la línea 4 y 5 del metro de Bilbao, y eso, junto a algunas declaraciones de la consejera, nos generó alguna preocupación a los socialistas. Pero uno, cuando está en política, debe plantearse su utilidad para la ciudadanía. Y digo esto porque cuando todos vimos esa exclusión de las líneas 4 y 5 de la consignación presupuestaria del Gobierno vasco, hay quienes optaron por ponerse a hacer declaraciones grandilocuentes para no ofrecer ninguna respuesta a los ciudadanos, y hay quienes nos pusimos manos a la obra para evitar esta situación. Porque además de la utilidad en política, también debe ser exigente la verdad. Mire, le voy a poner un ejemplo de biblioteca, de esos que a usted tanto le gustan. El 21 de mayo de 2015, un tal Javier Ruiz, candidato del PP a diputado general de Vizcaya, en un acto electoral en Galdacano, acusaba al Gobierno vasco de que las líneas 4 y
2005 no eran prioritarias para ellos. Lo curioso es que usted hiciera estas declaraciones teniendo precisamente a su lado a su compañera, la señora Nerea Llanos. ¿Y sabe por qué es curioso? Porque sus compañeros del PP del Parlamento Vasco, entre los que está la propia señora Llanos, escasamente 5 meses antes de este acto, no apretaron el botón del sí cuando se votaba la enmienda que los socialistas introdujimos en el presupuesto del 2015 para que se desarrollaran los estudios de construcción de estas líneas, nada más y nada menos que 1.730.000 euros. Es más, en comisión se abstuvieron, pero luego en el pleno votaron en contra. Hoy el Partido Popular pretende ponerse a la cabeza de la manifestación tratando de subirnos a todos en una amnesia colectiva y pretendiendo pasar de puntillas sobre detalles tan clarificadores como que sus compañeros del partido sencillamente no apretaron el botón que permitía hacer lo que ellos ahora están reclamando. Pues mire, señor, los socialistas, cuando tenemos que ponernos al frente de una manifestación, nos ponemos. Pero además, lo que hacemos inmediatamente después es trasladar a las instituciones esas reivindicaciones y por encima proponer a las mesas las soluciones. Usted no. Ustedes además prefieren la sofá, aunque para ello acaben haciendo un papelón como lo que ha hecho usted. Hoy tenemos una iniciativa en este pleno con un compromiso claro. Las Juntas Generales de Vizcaya instan a la Diputación Foral a continuar desarrollando, en colaboración con el Gobierno vasco, la expansión del metro en el territorio histórico de Vizcaya. Y señor Luis, los socialistas venimos aquí con los deberes hechos, no con las manos vacías. Eso se lo dejamos a usted sin tiempo. Como bien sabe, la semana pasada este tema se debatió en el Parlamento Vasco y una vez más los socialistas hemos conseguido arrancar un compromiso al Gobierno vasco que antes de que finalice el actual periodo de sesiones, el Gobierno vasco presente un cronograma de finalización de los estudios y proyectos técnicos aún por realizar relativos a la línea 4 y 5 del metro. Y este compromiso ha sido posible a través de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se hace una apuesta estratégica coordinada con la Diputación Foral de Vizcaya por el desarrollo del transporte público sostenible y eficiente del integrador del territorio. Y señores del PP, ¿qué hicieron ustedes la semana pasada en el Parlamento Vasco? Pues volver a votar en contra. Y por cierto, quedándose solos en esa postura, porque ningún otro grupo de la Cámara les siguió la mano. ¿Y saben por qué no consiguieron ni un solo apoyo? Pues porque lo que decían antes es simplemente por falta de voluntad. Porque, señor, ustedes prefieren quedarse en la pancarta y no bajar al terreno de las soluciones. Y a veces parece que construyen sus intervenciones y sus iniciativas no para dar soluciones a los ciudadanos, sino en función de otros intereses que ustedes sabrán cuáles son. Pues mire, señor Luis, con nosotros no cuente para eso. Para esa demagogia, no. Ya está usted para hacerla. Con las iniciativas que hemos presentado aquí en las Juntas y con la enmienda transaccional que se aprobó en el Parlamento Vasco la semana pasada, los ciudadanos de Vizcaya pueden tener muy claro dos cosas, como he dicho. Una apuesta y mandato claro a la Diputación Foral de Vizcaya para continuar desarrollando en colaboración con el Gobierno vasco la expansión del metro en el territorio histórico de Vizcaya. Y que el Gobierno vasco ha quedado comprometido a presentar los plazos que prevé para los proyectos de la línea 4 y 5 del metro de Vizcaya. Y con ese cronograma que le anunciaba anteriormente, cuando tengamos todos los datos encima de la mesa, habrá que establecer los planes de inversiones necesarios, no antes. Y luego priorizar en función de la recaudación presupuestaria cómo vamos a iniciar y cómo vamos a concluir esta labor.
El texto del Partido Popular plantea directamente que se inste a la Diputación Foral de Bizkaia a que impulse durante la presente legislatura los tratados de las líneas 4 y 5 del metro. Y lo primero que querría dejar claro por mi parte es que desde luego considero que a lo largo de toda la historia del desarrollo del sistema urbano del metro, el compromiso de la Diputación Foral para el desarrollo del mismo, para la expansión del mismo, ha sido la extensión de lo que son las redes de infraestructuras a la falta de servicio de metro. Y total, que se sigue trabajando para la Diputación Foral en ello y que entiendo además, razonablemente, yo creo que todos ustedes son conscientes también, a partir de todas las legislaciones, a partir de las siguientes, habrá que seguir trabajando en ello. Por ejemplo, en las líneas 4 y 5, que duda cabe, no estarán puestos en servicio, que no estarán en servicio cuando finalice esta legislación. Así que el compromiso con esta Diputación ha sido total a lo largo de toda la historia. Se sigue trabajando en este mismo mandato, en esta legislatura, y supongo va a ser necesario también seguir trabajando en las próximas. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro planteamiento, pues realmente, en lugar de hacer referencia a un término como impulsar que no se ha definido claramente qué quiere decir con impulsar, pero en cambio se ha identificado perfectamente como una intención del proponente del Partido Popular que hace referencia a esta legislatura en concreto. Yo le preguntaría al director de la proposición del Partido Popular qué consideraría él un impulso adecuado. Es decir, un impulso adecuado, cuando tengamos que analizar si se ha impulsado o no adecuadamente, ustedes en qué están pensando. En que esté en servicio ya el metro de la línea 4 y la línea 5 con anterioridad a la finalización de la legislatura. Por lo tanto, es que esté puesta una piedra de lo que estamos hablando. Y a mí se me antoja muy difícil aprobar una proposición, una norma en esas condiciones. El planteamiento es nuestro conjuntamente con el Partido Socialista. Hablamos precisamente de continuar desarrollando en colaboración con el Gobierno vasco la expansión del metro en el territorio histórico de Bizkaia. Introducir
indudablemente en avanzar con el gobierno vasco en establecer un calendario en el que se pueda planificar la futura ejecución de determinadas obras en función indudablemente de cuáles son los tiempos de ejecución de las mismas, se llevarán los proyectos, y en función indudablemente también de cuáles son las disponibilidades económicas para ello. Y eso se ha explicado en reiteradas ocasiones. Y no me hable, señor Ruiz, también se puede poner mucho más. Indudablemente se puede poner mucho más, y la solución, por ejemplo, se hacen las obras o se descuenta el cupo. Si nos dan este cupo para ejecutar las obras, se hace mucho más rápido. Pero lamentablemente igual el dinero de determinada administración del Estado igual se ha utilizado para la financiación y construcción de aeropuertos que no sirve para mucho, o de otro tipo de infraestructuras que no tienen en realidad ninguna muy poco calidad. Y no nos habla de recortes y no nos habla de torta de repetir cada mañana. No nos habla de torta de repetir, que lo mismo que la representante del Partido Socialista Alicia Castelo esta mañana, yo soy de Sestao de Sestabarra, y para más concreción de Urbina y de la intermodal de Urbina y los plazos de sus compromisos cumplidos, pues hablamos en el video. Bueno, hemen bi arrobezko agerraditu eta bestetik badatzen du aurkeztutako emendakina, bideotako bati egitako emendakinaz. Baina badatzen du jarrieroka horreko proposamenen aurrean, lehenengo eta behin izan behar dena dela guztion artean zehaztu bat ditugula herrialde honek mugikortasun eta garraio publikoaren inguruan dituen esparruetan dituen lehentasuna. Guztio bai mentzare politikoei, bai erakunde ezberdinei eta bai herritarrei noski. Gaur hona, alde batetik, metroaren laugarren eta bosgarren linien eraikuntzaren proposamena ekartzen digu Alderdi Popularrak. Eta bestetik, bai eajak eta bai sozialistak metroaren hedapenaren proposamena, hori bai, inolako zehaztasun barik. Y al leer ambas propuestas, podemos deducir que para los grupos ponentes de ambas PNLs, pues la organización para solucionar los problemas de movilidad del territorio es la expansión del servicio de metro. Eso se puede deducir de escuchar la implementación del territorio, etc. Y no decimos que no, pero EH Bildu tiene claro que el metro es un elemento más dentro de dicha implementación. Pero ya se ha mencionado, dicha expansión, tanto la línea 4 como la línea 5, supondría para las arcas públicas 550 millones de euros. Es decir, no estamos hablando de una partida presupuestaria pues mínima, estamos hablando realmente de millones, de cientos de millones de euros que de alguna manera tenemos que valorar específicamente antes de tomar y argumentar cualquier tipo de decisión a la hora de realizar este tipo de decisiones. Aún así lo anunció el señor diputado en el pleno de control de hace 2 meses, ya se están elaborando por medio de inversión, de millones para el proyecto de construcción de la primera fase temático. Claro, yo creo que en este momento no estamos en situación económica para cometer este tipo de superinversiones, porque estamos hablando de superinversiones. Sin valorar en profundidad las alternativas en cuanto a la movilidad de Vizcaya. Es decir, evidentemente ponemos encima de la mesa línea 4 y línea 5 y claro, evidentemente pues, vecinos y vecinas de pueblos y barrios afectados por dichas infraestructuras, evidentemente lo verán con buenos ojos, como es normal, y como a cualquiera nos pasaría. Pero consideramos que puede ser un mensaje peligroso y puede ser caso de señalar que de alguna manera tenemos que valorar antes de tomar decisiones de este tipo. Aún más, cuando nos enteramos que las previsiones de ingreso, por lo menos la recaudación, se ha reducido. Es decir, la situación económica no es tan buena como nos lo pintaban, por lo
hobetu da. Hau da, aldarrikapenak eta eskariak benetarikoak izan daitezke. Horregatik zaila da jakitea zeintzuk diren lehentasunak. Eta benetako lehentasuna zeintzuk dira. Bosgarren linea, laugarren linea, aireporturako lotura, edo Bizkaiko zuko zerbitzu hobetzea. Edo herrialdean ditugun trenbide azpiegiturak. Renfe, FEDE, argi dago, diren dagozkiola, horietan inbertsioak egitea. Baina, hori guztiak berteratzen dute herrialdea. Ondorioz, zako berdean sartu beharko genituzke, egiturak eta gutxienez vertebración horretaz aritzen garen. Y la segunda sería la realización de un estudio costo-beneficio y basado en la guía que tiene la Unión Europea para la realización de proyectos de inversión, antes de planificar y acometer cualquier tipo de infraestructura. Eta lehenengoaren txeko, hau da, lehentasunei buruz hitz egitera kontuan, argi dugu hartzen du pausoak apuntu diren, ondo aztertu behar direla Bizkaiko gerrak zeintzuk diren. Eta horretarako, ezinbestekoa da Bizkaiko mugikortasun agintaritza lehen bairen sortzea. Foro horretan, es decir, en la autoridad de movilidad de Vizcaya, en ese foro, se deberían definir y decidir las prioridades de movilidad y de transporte público del territorio. Eztabaida sakoa izan ezinbestekoa da, eta eragile guztien eta herritarren parte hartzea bermatuz. Porque no podemos tomar decisiones desde la opacidad de un despacho y de espaldas a la ciudadanía. Y por eso es importantísimo la constitución y creación de esa autoridad. Porque ahí deberíamos, entre todas y todas, decidir cuáles son las prioridades del territorio. Y dentro de esa reflexión, como he dicho anteriormente, es necesario introducir la cuestión de la utilidad pública y la realización de estudios de coste y beneficio para valorar las alternativas y adoptar las decisiones más sostenibles. Eta horretaz aparte, beste aldagai guztiz funtsezkoa. Eta guztiz funtsezkoa da, eta askotan hainbat arazo saihestu edo gutxienez konponduko lituzkena. Txartel bakarraren ezarpena da. Horrekin, gure ustez, Bilbon egon daitezke mugikortasun aldarrikapenak, Rekalde edo Zorrotzen adibidez, modu egokian konponduko ahalko ziren intermodalitatea sustatuz eta inbertsio handiak saihestuz. Eta bukatzeko, emendakinaren buruz hitz egin behar dugu. Emendakin horrek barnebiltzen ditu, aurretik aipatu dituen irizpide guzti horiek, gure ustea, noski. Eta horregatik uste dugu, Zarauteko intermodala estrategikoa dela, 3. linea, eta metroko Bilboko bestelako lineak batzen dituela. Baina ez hori bakarrik. Zenbait eskualdeko Bizkaiko zuko zerbitzuek aukera izango luketelako metroarekin lotura egiteko. Eta modu horretan, Bilbora hainbat autobus sartzea ekidiko genukela. Proposamen horrek gainera bat egiten du eskualdeko herri mugimenduen aspaldiko eta aldarrikapen historikoekin. Eta hori dela da guk proposatzen dugun lehenengo inbertsioa hori izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora presidenta. Debe ser efectivo el menú que he tomado de 10 euros, que a lo mejor era un poco pesado, pero me tienen ustedes perplejo. Porque cada uno está defendiendo una cosa, pero sin embargo no entran al fondo del asunto ninguno. Y además hay cosas que se sobreentienden y que están de acuerdo los unos con los otros. Si en vez de líneas de metro estuviéramos hablando de menús o que nos fuéramos todos juntos a comer, lo que dice el Grupo Popular es que tenemos menú de ensalada y carne, que además es el previsto, líneas 4 y 5. Pues el PNV y el PSOE dicen, no, queremos continuar con el menú de siempre, que es ensalada y carne, porque es el previsto. Y ya está. Y entonces Bildu hace una enmienda que dice, vale, aceptamos el menú, pero que sea con patatas en todo caso, que es sarrazo. Y además no estamos de acuerdo con el menú porque hay que someterlo a votación. La leche, realmente, la leche. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es que para que esto salga adelante hace falta dos cosas. Una, que no se peloten los unos con los otros, sino que se busque la forma de priorizar esas líneas y de sacar los fondos para ponerlas en marcha. Acabo de ver en internet que la recaudación de impuestos de Vizcaya cae el 2,8% hasta abril y la Diputación se ve obligada a priorizar el gasto para que no se produzca un colapso en sus cuentas a final de año. Mal vamos entonces, mientras aquí discutimos. Yo les rogaría lo que cualquier ciudadano que viera esto desde fuera podría, creo, que decirles.
Vale que cada grupo tenga sus prioridades, vale que cada grupo tenga sus sensibilidades, pero este es un tema de poner dinero sobre la mesa con unos planes concretos y una cronología concreta para ir aplicando. Se puede discutir los tiempos, pero lo que hay que dejar claro es que esas infraestructuras, si no las hacemos, no se harán nunca. Y es el momento actual, estos años, este decenio, en el que tienen que estar listas las líneas 4 y 5 del metro. Si quiere también Consagrato, lo meto en el conjunto, ya que se supone que es una de las estaciones de la línea 5, por lo menos en lo que yo he leído al respecto. Pero no se puede estar peloteando un tema tan serio, utilizándolo como, digamos, moneda de lanzar al contrario de que tú no haces, yo propongo, lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Esto no tiene sentido. No tiene sentido porque desde que estoy en estas juntas generales, allá por el año 99, e incluso antes, vengo oyendo estas peloteras que no llevan a ningún sitio. Los grupos debemos ponernos de acuerdo en las juntas generales, en el Parlamento Vasco y en las instituciones para tener un plan y irlo aplicando. Lo mismo que sucede con el tema de los residuos, las infraestructuras de Vizcaya se pueden ir sacando así de una forma normal. Lo que hoy he visto me preocupa porque creo que ninguno en el fondo está yendo al fondo del asunto y es, hay que hacer esas líneas y tenemos que acordar cómo las financiamos y en qué fechas vamos haciendo cada cosa. Lo que propone el Grupo Popular está bien, lo que proponen el PSOE y el Grupo Socialista está también bien porque lo que hace es no mencionar los números de las líneas, pero está hablando en el fondo de ellas y lo de Sarrazo también está bien. Ahora, cualquiera que les oiga, visto un poco desde fuera, diría, realmente hay un problema en Vizcaya, porque están peloteando con un tema que es de interés, de verdad, de interés para todos los ciudadanos. Espero que dentro de 3 o 4 años no sigan quienes estén aquí, ya en una nueva legislatura, peloteando con este tema, porque es que así no se hacen las líneas de metro ni los desarrollos que necesita Vizcaya. Veamos cada línea por separado. La línea 4 es
Esta línea es la que une Recalde con el centro de Bilbao. No se entiende que el transporte llamado Metro Bilbao no aporte soluciones a todo Bilbao. Se han priorizado otras líneas, dejando al margen a barrios muy poblados de la villa. Desde el comienzo del proyecto se quiso unir a Bilbao con otros municipios, tanto de la margen izquierda como de la margen derecha. Pero no se contó con favorecer la movilidad interbarrial. Barrios como Matico, Churrínava, Otxarkoaga, Recalde, Irala, Ametro, Torroja, quedaban fuera de la línea de metro. Estamos hablando de cerca del 42% de la población de Bilbao. Quedaba fuera de la planificación de la red. Con la línea 3 del metro, que dará cobertura a los barrios de Matico, Churrínava, Otxarkoaga, entre otros, parece que parte del problema quedará resuelto. Esperemos que entre en funcionamiento a finales de 2016 y comienzos de 2017, como lo han repetido en varias ocasiones. Sin embargo, cerca del 22% sigue estando fuera del metro de Bilbao. El barrio de Zaragoza, porque nunca ha entrado en los planes. El distrito de Recalde, porque llevan esperando la línea del metro desde 2007. Recalde es el cuarto distrito en población y el tercero en la superficie de la vía de Bilbao. Como ya he dicho, la línea 4 de metro es una planificación vecinal de 2007. A pesar de que cuentan con servicios de Bilbaobús, vecinos y vecinas reconocen que tener parada el metro ayudaría mucho en los desplazamientos a otras zonas del municipio. Recordaremos que Bilbao es mucho más que el centro de Bilbao y la relación entre barrios debería ser una prioridad. Veamos ahora la situación de la línea 5. En el 2009 se publicó y se publicitó en diferentes medios que ya se había completado el trazado y definido las estaciones de la línea 5 del metro, que uniría Galdakao, Usánsolo y el hospital con Bilbao. La implantación de la red del metro en esta zona dará solución a muchos de los problemas de la movilidad que actualmente tiene este municipio. Barrios alejados con poca frecuencia de transporte público, saturación en los autobuses. Además, la parada en el hospital de Usánsolo serviría de un punto de unión de otras comarcas con el Gran Bilbao. Actualmente somos 330.000 personas adscritas a este centro hospitalario y de todas es conocida la saturación de los vehículos en el parque. Esta ampliación, cuya puesta en marcha fue anunciada en el 2016, se quedó también en el tintero tras el anuncio en el 2014 por parte de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, de que quedaba pospuesto al menos hasta 2017. El TAP se sigue llevando casi todo el presupuesto. Hablamos de dinero, ¿verdad? Sin embargo, los municipios y los vecinos y vecinas de Galdakao no han desistido y siguen reivindicando la prolongación de la línea principal del metro hasta el hospital. De hecho, llevan ya recogidas 6.284 firmas que presentaron en el Ayuntamiento de Galdakao. Y durante el pleno del mes de abril, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Galdakao firmaron una declaración institucional impulsada por la plataforma de asociaciones de vecinos y vecinas del municipio, instando, entre otras cosas, a la Diputación y al Gobierno vasco a que doten de la correspondiente partida presupuestaria para el inicio de la obra y que articulen medidas presupuestarias para dar continuidad a la obra en los años posteriores. Como vemos, tanto la línea 4 como la línea 5 del metro son reivindicaciones vecinales que están siendo reclamadas desde que la Diputación y el Gobierno vasco presentaron el proyecto en los medios. Desde el 2009 hasta hoy, creo que ya va siendo hora de que se escuche y se atienda a las peticiones de las personas por encima de las empresas del campo. Bueno, buenas tardes, voy a intentar ser breve, si no tengo contestar. Hablamos, señor Cornelio, de declaraciones grandilocuentes
mucho más importante alimentar a esas sociedades forales que dar servicio a 100.000 vizcaínos que están esperando poder contarse a los vagones de metro. Ha dicho el señor Colmenero que yo quiero cancha, no, yo no quiero cancha, señor Colmenero, yo lo que quiero es que la línea 4 y la línea 5 del metro ofrezcan el servicio a la población que lo necesita y sobre todo que se cumplan con los compromisos adquiridos. Aquí está mi propuesta, como suele decir mi madre, las mías desde luego no han cansado la cabeza absolutamente nada, porque se me dedica más que el mundo, no voy a ir para aceptar el mundo. De verdad, se lo digo, ha sido una cosa, vamos a tener que empujar para abordar esa propuesta de acuerdo. Luego me dicen el debate parlamentario. Bueno, pues el otro día, si el compromiso y el gran logro que han conseguido ustedes es conseguir que haya un cronograma para que se presente la finalización de los estudios cuando resulta que la obra tenía que estar ejecutada, pues sí, es un gran logro, pues si usted se siente satisfecho con eso, desde luego, pues que venga a Dios y lo vea. Además de eso, nuestra compañera Nena Llanos, a la que usted ha citado, les quiso introducir una enmienda, que por cierto, los debates lo llevamos nosotros todas tantas veces al Parlamento Vasco, quiso introducir y le dijo, bien lo que ustedes proponen, pero vamos a añadir compromisos presupuestarios. Entonces ustedes le dijeron canchas Castillo. ¿Qué es lo de compromisos presupuestarios que ustedes no ven? Que ustedes se quedan con el ibuprofeno, el genérico y con eso no es de clavar, eso para las farmacéuticas, ¿verdad? Y bueno, pues claro, dice que no lo pueden con ustedes, pues nosotros no podemos contar con ustedes, porque el papel que para los recibimos es sustituido. Hay nadie que se puede sustituir, lo siento. Al señor Lerma, bueno, pues usted ha dicho que tiene que el Partido Nacionalista Vasco que ha demostrado compromiso con el metro. Hombre, con la línea 45 de Europa, porque ustedes lo han metido en el cajón y en el baúl de los recuerdos y no tienen ninguna intención de desempolvarlo, señor Lerma. O sea que ese compromiso pues, brilla por su ausencia, ¿no? Ustedes, aparte, a mí me gustaría que me explicaran por qué en el año 2009, en el Ayuntamiento de Galdacca, por ejemplo, hubo propuestas de manera reiterada instando al gobierno en algún momento del señor López a que se ejecutara, que la obra del metro de la Atlético tenía que estar ejecutada en el año 2016 y se llevó hasta el Parlamento Vasco. Entonces, díganme qué es lo que ha cambiado para que ustedes, ya no es que digan que la obra no tiene que estar ejecutada en el año 2016, si que ni siquiera tenemos plazo para que empiece, que es lo grave de todo. Es decir, no es que el problema sea cuándo va a estar finalizada, es que no hay el más mínimo compromiso para cuándo va a empezar. Y ustedes están reconociendo hoy aquí que no quieren que empiece ni siquiera esta legislatura. Yo desde luego salgo bastante decepcionado. No me mezcla el metro con el bus, pero tiene absolutamente nada que ver. El metro es competencia pública. No tiene absolutamente nada que ver con el dinero concerniente al futuro, ¿no? Y bueno, pues hoy yo me voy, y eso voy terminando, señora presidenta, porque hemos asistido a un castigo a los vizcaínos. Se les ha castigado a las familias numerosas, se les ha castigado a los veraneantes de Mundana, ya se les va a castigar a los vecinos de Galdacca y a los vecinos que usan solo que se les niega la misma oportunidad y los mismos derechos que tenemos otros a utilizar un elemento fundamental. Gracias, señora presidenta. Voy a hablar aquí para no perder mucho tiempo porque hay mucho que decir. Le voy a dejar para terminar el señor Lima, que algunas cosas quería puntualizar. Digo, si estamos de acuerdo con algunos análisis, pero usted ha hecho un análisis de estudiar la movilidad de todo el CAE, no sé qué, porque estábamos hablando de un concepto, y después van ustedes y hacen una enmienda de priorizar la intermodal de Salvador. Claro, si la intermodal de Salvador formamos dentro de esa línea 5. Pues ya está. Solucionado. Primero hablamos de gran frecuencia y hacemos un análisis general del mundo entero, pero luego vamos. Bien, bueno, ningún problema. Ya haremos esa análisis, no sé. Pero hoy estábamos hablando de la gente concreta, de una proposición que ha hecho el Partido Popular y otra que hemos hecho nosotros, referida a la línea 4 de la línea 5. Siempre será adecuado. Que hagan ustedes de esas cosas y tenemos de acuerdo de todas esas cosas que usted ha dicho muy bien. Pero ha dicho una palabra clave. Cronología. Yo creo, no sé si voy a buscar los papeles, creo que lo he dicho. Un cronograma, una cronología. Bueno, eso es lo que hemos hecho en el gobierno vasco para poder hacer. Y bueno, el tema del problema parece ser que el mundo se ha hecho cuando ustedes han llegado y ven, y han hecho
obras del metro en la línea 4 de la línea 5. La interpelación que se le hizo al diputado lo dejó bien claro. Y se está siguiendo priorizando. La línea 4 se está haciendo con el nuevo constructivo del primer tramo entre Mateo y Molló con 1.300.000 euros. En la línea 5, el estudio informativo del tramo Aranjuez-Latácano está pendiente de la declaración de impacto medioambiental. También se están redactando los pliegos de licitación para los proyectos de instalación durante el 2017 y se continuarán todos estos trabajos. Eso es no impulsar, no seguir, no cumplir el programa, según como usted decía, pues mire, además me ha gustado mucho que lo haya reflejado, porque efectivamente eso es lo que estamos haciendo los socialistas, cumplir el programa. ¿Me va a dar usted lecciones, ustedes el PP no van a dar lecciones al Partido Socialista de no cumplir los programas electorales? Hable usted con el jefe secretario de Madrid, hable usted con el jefe que tiene, que por cierto le diré luego alguna cosa. Y claro, además dice usted, fíjese, tenemos que tomar paracetamol, no sé qué, genéricos, paracetamol, no me confundo. Y es que, mire, es que casualidad. Yo tenía ganas de entablar, pues, discusión con usted. Y no me he equivocado, porque es que además me tuve que tomar un paracetamol antes de dejar por esa razón. Por esa razón, porque yo lo sabía. Pero lógicamente, clavaba usted, clavaba más en ese aspecto, clavaba. Y hablarnos de castigos a nosotros, de castigos, el castigo mayor que han hecho ustedes ha sido lo que han hecho durante estos 4 años. No se olvide que hablaremos en la campaña electoral, aunque usted no lo quiera hacer. Usted no lo quiere hacer, y hombre, usted se sube aquí a la tribuna y la hemeroteca es esa. ¿A usted le gusta tanto la hemeroteca? Pues mire, ahí estamos. Y nosotros hacemos para cumplir el programa electoral. Y le voy a recordar que un tal López, como decía, cuando fue el lehendakari de este país, fue el que desbloqueó. Sí, por eso se lo digo, para recuperarse. Por si no lo tenía la mente, desbloqueó la línea 3 del metro, y algunas otras cosas. Por eso se lo recuerdo, porque usted debería ser consciente de que efectivamente eso fue esa, ¿verdad? Sí, así. Y mire, para terminar, porque creo que ya está todo dicho y bien aclarado, además, yo creo que ustedes ahora están sufriendo una metamorfosis, porque según algunos grupos de su partido, tienen que tener cuidado con nosotros ahora, porque según ustedes somos extremistas radicales y de izquierda. Como decía alguno, manda. Y ahora algo que ciudadano que bueno. En realidad estoy absolutamente de acuerdo con el hecho de que aquí lo que tenemos que discutir es realmente la necesidad de ese programa, como ha manifestado el representante del Grupo Socialista, el señor Colmenero, así como algún otro miembro de estas personas reales. Lo que se discute es precisamente eso, la necesidad de conformar y definir correctamente ese cronograma que establezca en un momento concreto los plazos de las obras, de los procesos. Para eso, indudablemente, insisto en lo que es necesario es disponer de la mejor información. Y como plantea otra vez el señor Colmenero,
incluidos aquellos que realmente en peor situación económica se pueden encontrar y que más necesitan de este gasto social, digamos, hay que incluir en esos gastos. Y con el resto financiar esas inversiones. Porque esa es una función responsable. Y lo primero que hay que hacer es realizar este análisis para establecer correctamente el cronograma que garantice esa sostenibilidad. Esa sostenibilidad no en el momento cero ahora, sino a futuro en los años venideros con las infraestructuras en funcionamiento. Y lo tiene que hacer, también tiene que ser un plan y un cronograma que sirva a ambas funciones. Ayuntamiento de Vizcaya y a Gobierno Vasco, porque son las que están financiando la construcción del metro y de la extensión del metro al 50% cada uno. Y el compromiso es total para hacerlo. Lo que ocurre que realmente corre de hay que avanzar y hay que continuar. Ha habido algunos comentarios en relación a que las inversiones también son prioritarias. Las inversiones son importantes y alguna indudablemente también puede tener carácter de prioritarias. Seguro que la tiene, seguro que alguna encontramos. Incluso podría darse la circunstancia de que la sea también así. Pero indudablemente lo que es prioritario es entrar a financiar este tipo de gastos. Absolutamente prioritario. Y entre otras cuestiones, porque recortes, no inversiones, sino recortes, infinidad de ellos en este tipo de cuestiones, pues son ustedes el mejor ejemplo en poner los mismos. Recortes en el acceso a la jubilación, recortes en los costes de despido, recortes en infinidad de actuaciones por su parte y que además afectan a los más necesitados. De la estación de Urbinaga, los ejemplos se lo voy a poner. La estación de Urbinaga la dejan generalmente desde 2002. Hasta el 2011 no se fue capaz de suscribir y de aprobar un convenio con la propia ley para la financiación de la construcción de lo que es la intermodal. Permanentemente peloteando. Y desde 2012 a esta parte, por más que incluso miembros del Grupo Nacionalista en Madrid del Congreso hayan y entonces seguimos en eso. Pero quiero dejar absolutamente claro el hecho de que en la situación económica que nos encontramos es absolutamente necesario actuar con rigor y efectivamente garantizar que se ha hecho más de una ocasión por parte de los miembros de la Diputación Foral. Esta es una legislativa de las personas y garantizar el gasto social que garantice pueda servir para la prestación de los servicios sociales de los más básicos. Sin más, creo que no hay cual. Lo que es la privada. Veía esa el ejemplo orático de los vídeos de tribunal. Eso tiene 500 veces el manes igual exacto, y las altas nucleares que ocurren a esa gente que no hay que estudiar la técnica que están. Veía esa aludia que sí que está muy bastante y una música en sexta. Me dices cuando estas cosas que se dan novela me toque con el debate, para el enemigo, el lugar porque es primero que ir a la hasta que se da la hostia, la que luego aquí esa se va a estar. Porque hay que ver que ahora no se ve. Bueno, la esquerra, que es que en un momento presento suba de otro artículo, el primero de la chunda, supuesto que seis aldeanes, es que el primer resuelve la misma y ya para una optimizada, pero bueno, ya esperaba que lo mismo es así, porque por lo menos estamos en el último punto ahí con la duda. Bien. Hablando de grandilocuentes, por encima, igual esto yo por estos proponientes, pero en su segunda intervención yo creo que está por caso de porque usted me machaca que yo estaba hablando de posiciones criminales, es que ese es el debate. Es que ese es el debate, por supuesto que el debate de hoy son líneas 4 y línea 5, pero están circunscritas dentro de un debate de movilidad y de transporte público y territorial que no se ha realizado. Y por lo tanto, antes de adoptar y acometer una inversión
de una línea así. Una intermodal de Sarrato, que puede ser un nudo o un nodo de conexión de diferentes operadores y modalidades de transporte, eso no corresponde a estas responsabilidades. Pero una línea de 4 o 5 metros sí. Bueno, son cuestiones o decisiones que cada uno adopta. Y el debate, estamos hablando de línea 4 y línea 5, pero ¿estamos hablando de alternativas a la línea 4 y a la línea 5? No. Estamos hablando de la línea 4 y la línea 5, hay que hacerla. Por supuesto que las reivindicaciones de vecindarios, de vecinos y vecinas de la Tacna, de los Ansos, de la Bea, y de Reingüeche, y de Recalde y de Irala, quieren que el metro llegue a las puertas de su casa. Por supuesto, es completamente legítimo y comprensible, porque el metro no es servicio, y así lo dicen los usuarios y usuarias. Pero antes de eso, debemos hablar si en Bilbao el servicio del Bilbobús es adecuado, si el servicio de Renfe es adecuado, si las conexiones de Bilbobús con metro y Renfe son adecuadas, antes de adoptar y acometer una inversión de 350 millones de euros. Y si para ir a la Blanca Camino solo es preferible o mejorable la línea Cusco-Tren. Ahí no nos metemos. Esas son las alternativas, ese es el debate al que hay que entrar. Porque si hablamos de línea 4 y línea 5, porque alguien lo ha decidido, pues no. Y por eso decimos que la autoridad de movilidad de Vizcaya se tiene que constituir cuanto antes para empezar a tomar esas decisiones, entre todos y todas. Y por eso decimos que en esa autoridad de movilidad de Vizcaya tienen que estar los agentes implicados, ayuntamientos, movimientos sociales, en la medida de lo posible. Eso habrá que ver cómo se constituye y cómo se define. Pero nosotros desde un principio hemos dicho que queremos que esa autoridad de movilidad sea la que realmente defina la movilidad del territorio y los servicios de transporte público. Y otra cuestión, movilidad y transporte público sin billete único, cojo, porque además de los servicios de diferentes operadores que he mencionado antes, si hablamos de billete único, estamos hablando de tarifa única. Y lo que no es normal, que en Bilbao, utilizando diferentes operadores, se paguen diferentes servicios. Y estando de la misma forma. Eso, ¿qué hace? Espantar a la gente. Adoptemos medidas de ese tipo. Adoptemos medidas de ese tipo. Porque tal vez no sean necesarias esas infraestructuras. Nosotros no decimos que sí ni que no, pero primero se analicemos. Bilbobús, conexión con Renfe. Bilbobús, conexión Moyúa. Mejoremos esos servicios y luego hacemos. Pongamos todos los datos encima de la mesa. Pero decir, lo más fácil es decir, para que oigan los vecinos y vecinas de los pueblos y barrios afectados, líneas de Metrorrey. Hablamos de populismo, pues eso es el mayor de los populismos. Sin un debate serio y sin poner todas las cartas encima de la mesa. Es que recasco. Es que recasco, señora presidenta. Bueno, yo creo que lo importante es que tengamos claro una cosa. Todo grupo político, según su ideología, según su visión de la estructura de Vizcaya y sus problemas, puede discutir lo que está decidido o lo que se va a decidir. Pero las líneas 4 y 5, lo mismo que la 1 y la 2 cuando se construyeron, o la 3, han sido decisiones estratégicas y son necesarias para el propio desarrollo de Bilbao, de todo el entorno metropolitano y de Vizcaya. No es un tema para estar discutiendo cada 3 años, cada 4 años. Evidentemente se puede mejorar cosas, perfilar cosas, pero son decisiones estratégicas a muy largo plazo y con unas consecuencias inmensas. Hoy somos incapaces de imaginar Vizcaya sin las líneas 1 y 2 del metro. No va a funcionar la 3. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años las líneas 4 y 5 tienen que ser realidades. Para eso, como he dicho y también decía el señor Convenero, el cronograma, el dinero, las ejecuciones y ponerlas en marcha. Cierto que se pueden mejorar cosas, que es lo que pide, por lo que entiendo de H. Bildu. Cierto que se pueden discutir otros aspectos, pero no podemos replantearnos continuamente qué es lo que vamos a hacer, porque entonces no avanzaríamos. Es una decisión estratégica que se tomó en su momento, el que hubiera unas líneas de metro y las líneas 4 y las líneas 5
sale o no de ellas en una propuesta, en una moción, son pilares del desarrollo de Vizcaya, no solo para los vecinos que viven en Galdácano y en otros lugares que se vean afectados por ella, es para toda Vizcaya, para el futuro de Vizcaya. Es una pena que una vez fuera de transporte se haya ido a evitar el debate, porque es importante, ¿verdad? Bueno, si no fuera, porque este es un tema serio, vamos, lo pensaría de COVID, como las patatas, chuletas, chorizos, y luego una discusión entre el PP y el PSOE, y a ver quién es el mejor, y el que hace la mejor política, quién es el nuevo tonto o el listo, digamos, en política. Señor Colmenero, le veo muy preocupado por los nuevos, como Podemos, algo le pica, ¿verdad? Ya le gustaría ser más de izquierdas de lo que le están acusando. Yo me voy a repetir, que vamos hablando y escuchando lo que nos interesa aquí, es la actividad de plantar las líneas 4 y 5, evidentemente hay otras soluciones. Desde comisiones se nos ha negado a ampliar líneas de Vizcaibus por falta de dinero y resulta que ahora están implantando uniformes para implantar las líneas. No veo muy claro, la verdad. Hasta ahora ha sido solo publicidad por parte del gobierno, ante unas demandas necesarias de la ciudadanía. Necesitamos cambios de prioridades. Y lo que en el 2009 y 2010 parecía una prioridad para este gobierno, da soluciones a diferentes problemas de transporte, tanto para el Bilbao como para el Lácano. A partir de 2014 se ha dado prioridad al transporte del TAP, donde hemos visto que lo necesitamos todos. Me gustaría que me sorprendieran y que saldría adelante con su voto esta proposición de norma. La podrán llamar populista o no, pero sería un paso adelante, un paso positivo hacia la reivindicación de los vecinos y vecinas de la comunidad. Eta ondoren, bototara jarriko dugu Euskal Sozialistak eta Euskal Herria Taldeak aurkeztutako legez besteko proposamena. Bozkatu dezakegu. Gracias.